Bienvenidos a la primera temporada de Para Papás. Este espacio nace de lo vivido por 3 papás primerizos que quieren hablar desde lo que no siempre se cuenta y de la necesidad de saber que no estamos solos. No traemos respuestas, pero sí historias que reflejan lo que muchos sentimos y pocos dicen. Queremos que te identifiques, que te reconozcas y que encuentres compañía en la experiencia de otros. Prepárate para conectar, recordar y compartir. Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de Para Papás, donde tenemos un tema que es decidir. ¿Vamos a ser o no vamos a ser papás? La pregunta que tenemos el día de hoy principal es ser o no ser papá. Vamos a tratar en estos 25-30 minutos de abordarlo de la mejor manera, y qué mejor manera que preguntándonos nosotros mismos. Soy Lato, ser o no ser papá. Ve, digo, yo cuento y vamos entrando fuera, vamos a ir avanzando los capítulos. Yo creo que vamos a ir contando cosas personales, ¿cierto? Pues por ahora sabemos, conocen nuestros nombres, pero bueno, para este tema yo empiezo. Yo soy un hombre de 40 años, ¿cierto? Estoy casado hace 9 años y, y yo siempre, desde muy joven, yo quise tener una familia, ¿cierto? Yo quise ser esposo y quise ser papá. Desde la ideología cultural. Sí, o sea, o sea, desde mi familia, ¿cierto? En la estructura familiar, de pronto lo que veía en mi crianza, ¿cierto? Y en mi comunidad y todas las cosas, yo siempre dije, y yo me imaginaba, yo me decía, yo voy a tener una esposa de tal y tal manera. Y yo soy muy bendecido, yo soy muy creyente y yo soy muy bendecido. Entonces yo desde más o menos los 25, tal vez 26 años, empecé a formularme realmente la pregunta. Hey, es que de verdad, o sea, yo ya estoy creciendo, ya soy profesional, ya tengo un trabajo. Y es filo de la fórmula por 2 razones. Obviamente, decir sí o no es sí, es asumir una responsabilidad, y no es asumir también otras responsabilidades, otras cosas. No, y claramente, o sea, nosotros tenemos amigos que no, yo hijos no, yo digo no, y saben claramente que no quieren ser papás. Eh, yo sí quería, y pienso que eso fue algo que yo, cuando empecé a tener unas relaciones serias, y ya una más avanzada, uno ya, eso era un tema de conversación, a partir de una relación, seria o no seria, se iba encaminando. En mi caso, siempre pensé que quería tener una familia, pero más o menos a los 25, 26 años, después de todo lo que les estaba comentando, dije, bueno, ya creo que sí, quiero ser papá. Eh, Ser o no ser papá, para ir como respuesta también, estoy de acuerdo con vos. Yo siempre tuve esa piquiñita de ser papá, y yo siempre pensé en ser un papá malcriador. Entonces, entiendas bien la palabra malcriador, que no es pues el que no responde, el que no está presente, sino papá de cabueta. Yo creo que la palabra Pero es que la que no piensa en eso, no quiere que la casbete. y creo que la vida de un ser pequeño responsable de uno, no solamente aporta para el crecimiento de ese ser, sino a uno como persona, lo va transformando, le va enseñando y lo va forjando en caminos que uno nunca se imaginó cruzar. Vamos a poner un ejemplo. El tema hay una responsabilidad no solamente económico, sino que hay una responsabilidad en alimenticia, ¿cierto? En términos del bebé. No hay tiempo. Hay una responsabilidad en términos de tiempo. Sin embargo, sobre todo las responsabilidades, como les digo, siempre sí decidí que sí quería ser papás. Hay un punto que tocas dentro de lo que decís en la entrega, en lo que uno tiene que dar. Cuando uno decide, como hombre, ser papá, es una decisión que no vale. O sea, una mujer decide ser mamá y puede ser mamá.
un hombre decide ser papá y pues, tiene que buscar. Así, no es como decidir, entonces Es un proceso de 8 días, voy a empezar a ser papá. Eh, yo creo que después de serlo, y como lo contaba al principio, yo a los veintitantos años dije, hoy, hoy que tengo, que ya soy papá, y que tengo 40 años, o sea, una cantidad de añitos después de haberlo, por lo menos se me haya pasado por la cabeza en alguna oportunidad, yo digo, uy, yo creo que estaba muy equivocado en esa época. O sea, hoy yo soy feliz y amo a mi hija y tengo una familia que amo y que me encanta y que no la cambiaría por nada. Pero si yo me volviera, yo a los 25 años, ¿qué está pensando? Por Dios bendito. decimos No, no, ese tipo está loco. Estás loco. O sea, no, y gracias a Dios llega más adelante porque yo viví muchas cosas. Entonces es una decisión que sí la pensé mucho tiempo antes, pero que hay que esperar. es que ya aquí tocas ese tema, pues, de Dios. Yo creo que estamos tan condicionados socialmente para tener hijos. No, y si te casas. Y, no, y ahí viene la timba historia que es, llegas con tu amiga o con tu novia a la casa y es, ¿cuándo se van a casar? Entonces ya tienen 2 años o 3 años de casado y ¿para cuándo el hijo? Y el problema o la situación en la que estamos ahora es ¿para cuándo el segundo? ¿Cierto? Entonces, yo creo que socialmente estamos muy condicionados alrededor de ser papás. Yo creo que sí es una decisión que uno debería tomar. Sin embargo, hay momentos en que es imposible tomarlo, ¿cierto? Hay situaciones que no permiten hacerlo, pero que al momento de hacerlo hay que asumirlo de la mejor manera. Bueno, y con lo que estás diciendo, o sea, partamos de la base, o sea, esta conversación y las conversaciones que se van a presentar es partiendo de la base de que estamos siendo unos papás presentes, ¿cierto? Porque culturalmente, si seguimos abordando el tema, y lastimosamente los hombres no la tenemos, o sea, la fama no la tenemos tan bien, o sea, tan bien ganada, o sea, y yo lo he hablado con mi esposa y, y en nuestras reuniones, en nuestras reuniones de amigos, y para un hombre es fácil, o sea, no quiero, porque nunca lo pensé, y queda en embarazo mi pareja, y me alegra mucho, es que pasa mucho, ¿sabes? Y pues nos ha pasado, pues me pasa a mí, o sea, a mí me pasó, o sea, mi familia pasó eso, y, y pasa. Entonces, para un hombre es muy fácil. Entonces, vamos a partir de la base de que estamos hablando de unos, y pues que nosotros se sentirán identificados de papás que están siendo presentes, o sea, que estamos involucrados en la crianza. El proceso de paternidad. ¿Cierto? Porque por aquí podemos traer otra persona, un invitado que nos cuente, no, yo tuve un hijo y me fui, ¿cierto? Y es válido, o sea, cada quien con Toma sus sus decisiones. decisiones, hacer responsable de ser. Yo creo que ahora, bueno, como contar un poquito las experiencias de cómo decidimos ser papás, yo voy a arrancar por mí, voy a contarles. Es que está más fresquito. Sí, la niña estaba muy fresca, no, pero no creas. Esto es una conversación de hace mucho tiempo y creo que es algo que se tiene que hablar desde siempre en la relación. Siempre que hay una relación que se proyecta, se tiene que hablar y se tiene que, pues más que tomar la decisión, dejar claro, digamos, si ya hay planes a futuro, como esa situación. Cuando yo comencé con mi esposa, cuando comenzamos de novios, eh, mi esposa tenía un dicho muy charro y era, yo quiero ser mamá soltera, porque toda su familia había sido mamá soltera. Y entre las conversaciones ya cuando yo empiezo a proyectarme a futuro con ella, yo le decía que yo quería tener un hijo. Yo quería tener hijos, pues nunca habíamos puesto un número. Y ella también me decía que ella también quería tener hijos. Fue pasando el tiempo, fue evolucionando el momento y fueron apareciendo niños en la vida de nosotros, amigos, con hijos, con responsabilidades. Y cuando nos casamos, fue una de las conversaciones que tuvimos. Y es, amor, yo quiero tener hijos, no ya, ¿cierto? Nosotros tenemos que proyectarnos personal, profesionalmente, tenemos que hacer muchas cosas, pero yo, como lo hablamos anteriormente, sí quiero tener hijos. Y oh, vaya sorpresa,
cuando me encuentro la respuesta de mi esposa que manifiesta que ella ya no quiere tener hijos. Es un cambio. Entonces, es cuando se dio ese cambio en ella, pues lo primero que yo hice es, venga, pues, metamos un freno aquí y entendamos. Yo decidí casarme con la idea de tener un hijo o decidí casarme con ella y que dentro de los planes aparezca un hijo. Entonces, para mí se dio muy fácil después de ese racionamiento asimilar la situación. Como decir, definitivamente no voy a tener hijos a los 80 años, voy a estar gastándome la plata de la jubilación, viajando, jugando dominó con mi esposa haciendo gimnasia, no sé, cualquier vaina. Muy bacán. Pero nunca pensé esa situación de que iba a tener hijos. Pero, como lo hablaba ahorita, seguían y seguían y seguían y seguían y seguían apareciendo niños en ese proceso. Hace más o menos unos 2 años, eh, nosotros ya lo hablamos y ya no era un no, ¿cierto? Ya era un puede ser, de pronto, esperemos a ver qué pasa. Y todo se fue yendo de esa manera. Y un día estábamos, me acuerdo muy bien, estábamos en un viaje en familia y nos levantamos y mi esposa me dijo, no, yo quiero que seamos papás. Yo le dije, tú sabes que yo siempre he querido ser papá y apoyo tu decisión y vamos a trabajar por esto, pues como con todo el tema médico, como con todo el tema psicológico, porque también había un tema que teníamos que trabajar entre los dos, de curar muchas cosas del pasado, y lo empezamos a trabajar y bueno, más adelante les contaré qué pasó como en todo ese proceso, pero así fue como decidimos en esta familia hacer cosas. Sí, la historia tiene aristas y van a ir incluyéndose en otros episodios. Pero hablando del tema y contando mi parte y entrando en mi parte, eh, cuando yo me casé con Carolina, nosotros ya lo habíamos hablado y yo creo que es de mucho antes. Nosotros estuvimos alrededor de 2 años, tres de novios. eh, Tuvimos una experiencia de separarnos durante un año, ya, te acuerdas, ella vivió en el extranjero un tiempo. Y, cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, yo voy y la busco allá en Estados Unidos, le propongo matrimonio y nosotros ya habíamos hablado y ya desde que éramos novios, Carlos me decía, me gustan los niños y yo pues desde muy joven, como les contaba ahora, yo había querido ser papá, o sea, Pero venía una pregunta, con esa ida al extranjero vos no viste que de pronto se podía truncar como ese sueño de tener. al principio, bueno, con ella, ¿sí o qué? Sí, sí, Yo al principio sí, cuando ella se va hay una incertidumbre grande porque no se iba un mes ni 15 días, o sea, se iba un año. Y nosotros ya ahí llevamos medio año o tal vez un año entero viviendo juntos, nosotros ya no sabíamos si iba a vivir juntos. Entonces dejar de vivir juntos, yo viví con ella ese tiempo, yo como les decía ahorita, yo soy muy católico y muy creyente, y yo viví en unión libre con mi esposa, pero me van a regañar por los pobres señas, pero para mí es la mejor, o sea, fue muy revelador, ¿cierto? Muchas parejas se casan y el reto de casarse es convivir. Nosotros ya hemos convivido, entonces yo estaba seguro de lo que iba a hacer. Entonces yo cuando ella se va, al principio sí, yo sí decía, yo, pues, pucha, va a conocer a alguien por allá. Eh, bueno, vamos yo tengo personalmente una frase que siempre he dicho y es amor de lejos, felices los cuatro. no, yo ya había tenido una experiencia, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Ya en una experiencia que falló, ¿sí o qué? Entonces yo decía, nada, bueno, ya después del tiempo y nosotros empezamos a tener después de como los 2 o 3 meses ya habíamos estipulado una rutina durante su viaje donde era constante la comunicación. Y bueno, ya estos equipos ya facilitaban mucho. Una videollamada era algo sencillísimo y estábamos casi que pendientes todo el tiempo. Entonces, claro, nosotros sobrevivimos nuestra relación sobrevivió a esa distancia, ya bien nos casamos y ya habíamos hablado, entonces sabíamos que queríamos ser. Pero mi esposa siempre ha sido una mujer muy, muy organizada en su proyecto de vida. Yo le decía a ella, yo quiero ser papá hoy. Yo la conocí a ella cuando yo tenía 20, 27, 29. Ella me celebró el cumpleaños número 29. Y, y
yo decía, yo siempre pensé, yo quiero ser Bueno, papá. pero por eso recuerdo mucho ese momento. Sí, yo sí recuerdo mucho porque ese año yo también conocí a mi esposa. Claro, no, es que acordate que buena coincidencia, pues ahí como de refil, o sea, Carolina me tumbó la, me la presentaste una vez que yo estaba mal, estaba, pues, anímicamente estaba mal y la conocí, me la presentaste y algunos un mes después, un mes, Carolina te presenta a Liz y bueno, aquí estamos, ya compartimos matrimonio e hijos. Eh, entonces, claro, cuando ella ya vuelve, ya organizamos todo, nos casamos y ella me decía, no, no, yo todavía no, yo tengo que estudiar otro pregrado. Yo, un pregrado, Carolina ya era licenciada en idiomas y ella quería ser psicóloga. Y yo, ay. Y entonces ahí entra la frase, y la que vos dijiste, que estoy completamente de acuerdo. Yo no me casé con la idea de ser papá, yo me casé con Carolina y con la idea de vivir muchísimas cosas juntos, incluyendo la paternidad. Entonces esta muchacha arranca con el pregrado y yo ahí, y ya nos casamos, y nos tocó todo el matrimonio ahí, y vele, y trabajando juntos, y su pregrado, ella con su trabajo acá, yo con el mío, termina el pregrado, y me dice, yo listo, pucha, ya, yo tenía, eh, me puedo estar equivocado porque la memoria de pollo que tengo es horrible, pero tenía por unos 34, 35 años, ya terminé el pregrado, y me dice, quiero hacer la maestría. Yo, no, quiero hacer la maestría, yo tengo que ser, ella es en este momento magíster en psicología clínica, y me dice, yo quiero hacer la maestría, y yo, güey madre, entonces era difícil, pero, y vuelvo, insisto con lo que decías ahorita, que estoy completamente de acuerdo, o sea, yo me casé con ella. Y entonces, como le decía, es muy estructurada, yo seguía trabajando, y yo llevo mucha experiencia y mucho tiempo en mi trabajo, y me encanta lo que hago, y estoy enamorado de lo que hago desde muchos años. Entonces yo decía, no, yo estoy bien, hágale. Y bueno, yo decía, no, me estoy poniendo muy viejito. Pero cuando lo vino en retrospectiva, yo ya la decisión, que estamos hablando de decisiones donde ser papás, yo ya la había tomado. Pero la decisión final la tenía era ella, sí. O sea, si a mí mi esposa me decía hace que terminaba la maestría y seguí con el doctorado, pues, mano, eche la bendición a ver si esto, si cuadrará después y si no, No hay nada, no no. hay nada. Y en algún momento, como lo contaba, en algún momento dijimos, ¿por qué? Porque ahí es donde viene la parte que yo les quería contar, es que yo, más o menos, desde muy joven, yo tenía un miedo latente de no poder ser papá, ¿sí? Por un tema médico que tuve muy joven, yo tenía susto de no poder ser O papá. sea, quería ser papá, pero tenía ahí ese miedo, tenía miedo de posiblemente no poder ser. Físicamente que no poder ser el papá, ¿cierto? Y mi esposa alguna vez, cuando yo le comenté mi miedo, porque lo que vos decías, hay que hablarlo, todo hay que hablarlo. Y yo le decía, es que me da miedo no ser papá. Y ella me decía, no antes de casarnos. Y ella me decía, no, pero ¿por qué no? Seguro que sí. Entonces, bueno, echen para adelante y tal. Y ella me decía, hacete examen. Y yo, no, 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 porque si una cosa no es creer que no soy capaz, otra cosa es saber que no soy capaz, que no puedo. Entonces, ya cuando ella está terminando la maestría y me dice, bueno, hagámosle pues, empecemos, pero hagámoslo bien, preparémonos. Entonces empezamos todo el tema médico, a prepararnos, pero bueno, esto que eso es otro capítulo más adelante de cómo se llega allá. pero entonces cuando empieza todo eso, a mí me dicen, hey, te tenés que hacer un examen, te tenés que hacer un examen, y yo, y ya. Entonces, yo veía que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y que hacíamos muchas cosas, viajamos, rumbeamos, paseamos, hicimos todo, o sea, yo digo o sea, mi hija llegó en el mejor momento, cuando ya habíamos hecho demasiadas cosas. Entonces yo ahora digo, pasaba el tiempo, yo quería ir estudiando, y yo le decía, pero yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y bueno, sí se pudo, y la cosa fue que la historia pues nos dio para que se alargara mucho, pero bueno, ahí nos fuimos y así fue la historia. Así fue la historia. No sé, queremos dejarles esa pregunta a ustedes de ser o no ser papás, aclarando que muchas veces es una decisión, otras veces, como lo hablábamos en el inicio del capítulo, no es una decisión, es una consecuencia de actos que se tienen en la vida, pero que de alguna manera deben afrontarse, ya sea de manera positiva o negativa, pues no, no vamos a entrar a juzgar eso, pero siempre está pues como esa posibilidad de decidir.
Entonces, esto es un poquito de para papás. Queríamos hacer este primer capítulo para hablarlo, para contarle un poquito a ustedes y esperamos nos veamos en el siguiente capítulo la próxima semana y muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao.